Voy a lo largo de esta presentación a estar hablando un poquito de biología de los principales dípteros que podemos encontrar en determinados entornos y algunas herramientas de control química / físicas citando casos puntuales de implementación de estas herramientas. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. La idea es estar hablando acerca de moscas y pequeños dípteros. Y por supuesto, siempre que vamos a empezar a hablar de una plaga, tenemos que ir por el principio. Y como ustedes saben, la definición de plaga tiene sus particularidades en función del entorno donde nosotros estemos aplicando ese concepto. Muchas veces cuando hablamos de plaga, lo primero que viene a nuestras mentes es algo que está en determinado nivel de abundancia y que genera algún daño. Y ese determinado nivel de abundancia puede ser relativo. De hecho, muchas plagas, su mínima presencia están generando un daño. Y el concepto de daño también es relativo, porque una cosa es una plaga que está en un cultivo, que el daño lo podemos medir y lo podemos cuantificar a través de la disminución de un rendimiento, y otra cosa es el daño que puede producir una plaga en un entorno donde puede afectar a la transmisión de enfermedades o su misma presencia afecta a una sensación negativa que repercuten en los clientes de ese lugar. Pensemos, por ejemplo, en la presencia de un roedor en un establecimiento alimenticio, o de moscas en un establecimiento alimenticio, o de una plaga ponzoñosa en un lugar donde la gente va a relajarse, como puede ser un parque, una piscina, un hotel. El impacto es difícil, el impacto negativo y la repercusión de eso es difícil de medir. Es por ello que los conceptos de plagas no siempre está asociado a un nivel abundante. Y tenemos áreas a las cuales denominamos áreas sensibles, donde los niveles de tolerancia de esas plagas son relativamente bajos o nulos. Es por ello que hago este pequeño cuadro para poder de alguna manera englobar en los principales segmentos donde las empresas de control de plagas se mueven y enfocar también que las herramientas para control van a depender mucho del entorno donde estemos trabajando. Dicho esto, también, así como extrapolamos el concepto de plaga desde un proceso productivo como puede ser una producción agrícola, también extrapolamos el concepto de manejo integrado. Manejo integrado de plagas, o que muchas veces en nuestro sector también lo encontramos con otras definiciones como manejo integrado de ambientes, manejo integrado de estructuras, manejo holístico. Son diferentes formas de denominar a lo mismo. El objetivo fundamental es utilizar diferentes tipos de herramientas más allá de la química para poder llevar la plaga a un punto que no nos ocasione un daño. Muchas veces ese punto es un nivel de plaga cero. Y eso es algo que necesariamente tenemos que comprender, que hay que implementar diferentes cuestiones. Los productos químicos son muy buenos y súper necesarios. Productos químicos aprobados para ser utilizados en determinados ambientes. Sobre todo cuando la plaga está presente, porque la tenemos que eliminar, y eliminar de la manera más rápida posible. Pero al mismo tiempo, la aplicación sola de un insecticida, por hablar de un producto específico, es insuficiente si no complementamos esa aplicación con otras acciones, para evitar que esa plaga se siga propagando, siga ingresando de donde está viniendo, y para ello empieza a aparecer poco a poco dentro de este concepto de manejo integrado un rol fundamental, la cuestión asociada a la identificación, a la monitorización. Poder decir, tengo este tipo de plaga y tengo esta cantidad de plaga. La identificación es clave para que nosotros podamos saber cuáles son los aspectos básicos de su biología. A mí me gusta mucho hablar de la biología de los insectos, realmente es maravilloso cuando uno se mete en el mundo entomológico y empieza a conocer algunos comportamientos y algunas estrategias de supervivencia. Realmente es maravilloso. Entonces, es necesario conocer esos aspectos básicos para poder saber de qué manera se puede controlar más eficientemente esa plaga. No necesariamente tenemos que ser expertos biólogos o expertos taxónomos. Lo importante es identificar grupos de insectos sabiendo que tienen características particulares y machear esas características particulares con acciones correctivas del entorno para
generar un ambiente menos propicio para que la plaga se propague. Por ello la importancia de la monitorización. Y existen diferentes herramientas para poder monitorearla y poder hacer una identificación cualitativa y una identificación cuantitativa. Pero hasta ahora hablamos de la importancia de saber qué plaga tengo adelante, pero no dijimos cuál es la importancia de saber cuánta plaga tengo adelante. Como ustedes saben, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces necesitamos poder medir qué cantidad de plaga tengo para saber también el grado, el nivel de eficacia de las herramientas que yo estoy implementando dentro de este marco MIP. Es una medida de eficacia del trabajo que llevo adelante. Por ende, la monitorización no es solo pre-tratamiento, sino también es post-tratamiento. Y nos permite poder medir eso. Amén de que también nos va a estar dando información relativa a dónde son los lugares donde aparecen, donde están propagándose, donde se refugian, y localizar ese famoso tríade que está presente en todas las plagas, que seguramente lo habrán escuchado en más de una charla si han participado en jornadas anteriores, que es agua, refugio y alimento. El conocer a la plaga, el poder identificarla, sabemos cuáles son sus requerimientos en cuanto a alimento, dónde se van a estar refugiando y cuál es la necesidad que tienen para poder evitar su mayor enemigo, que es la deshidratación. Muchos insectos le escapan a los momentos de mayor insolación o a los lugares muy calurosos y con poca humedad porque la deshidratación la sufren a niveles que pueden resultar letales. Eso nos va a ayudar a poder establecer estrategias correctas de control. Todos esos aspectos de biología que menciono es lo que coloquialmente yo suelo denominar biología funcional, que no es un concepto en sí, pero me gusta destacarlo porque son esos aspectos dentro de los ciclos de vida que tenemos que conocerlos para saber qué tenemos adelante. Y si hay algo que se destaca en el planeta Tierra, y particularmente dentro de los artrópodos y específicamente en los insectos, es la diversidad. Cuando hablamos de insectos y de insectos plagas, vamos a ver diferentes tipos de bichitos en entornos distintos, y cada uno con diferentes formas de reproducirse, diferentes formas de multiplicarse, adaptados a distintas situaciones. Y dentro de los insectos, y como vamos a hablar específicamente de moscas y pequeños dípteros, nos vamos a enfocar en ese orden donde están las moscas, los mosquitos, mosquitas de la fruta como drosófila, los fóridos, mosquitas de la humedad y algunos otros más, que como verán representan un porcentaje muy importante dentro de toda la clase de los insectos. Y esa gran cantidad de insectos que representan este orden está asociado a diferentes características, que muchas veces cuando revisamos una placa adhesiva en una trampa de luz o revisamos una placa adhesiva de insectos rastreros, encontramos insectos que a priori parecen todos muy parecidos, sobre todo si son como yo que necesitan lentes para poder ver de cerca, pero cuando lo ponemos bajo una lupa binocular empiezan a aparecer formas completamente distintas que nos permiten poder asociar a un orden o a otro y de alguna manera acercarnos a una clasificación taxonómica. Insisto, si vamos a hablar de taxonomía, tenemos que hablar realmente con un especialista en taxonomía, que no es mi caso. Lo importante aquí es tratar de arrimarnos lo más posible a un grupo de insectos que sepamos que tienen características particulares en su aspecto biológico, para conocer esa biología funcional. Después, si queremos saber si estamos hablando de Trogoderma granarium o Trogoderma variabile, tenemos que entrar en detalles ya taxonómicos que nos pueden servir, claro, siempre sirve esta información, sobre todo si tenemos que reflejar nuestros trabajos en informes, sobre todo si trabajamos en industrias donde ese tipo de información extra asociada a la taxonomía ayuda y nos suma y nos da un valor agregado en el servicio que estamos ofreciendo. Pero dicho esto y observando las diferentes formas que tenemos de insectos y la variabilidad que tenemos en cada una de estas capturas, vamos a concentrarnos entonces a hablar de los dípteros. Y como el ser humano tiene esa obsesión de clasificar todo, los insectos existen en la naturaleza, pero nosotros, los seres humanos, nos empeñamos en decir, bueno, a esto lo vamos a llamar dípteros. ¿Y qué cosa llamamos dípteros? Hay algunos factores, hay algunas características comunes que hacen que este grupo de insectos lo denominemos dípteros. Y esas características comunes tienen que ver con, primero, aspectos morfológicos que el propio nombre de su orden lo indica. Díptero significa dos alas. La mayoría de los insectos en estado adulto poseen dos pares de alas.
Los dípteros tienen alas funcionales solamente en un par. El segundo par de alas está modificado, adaptado a una estructura conocida como halterios o balancines, que son estructuras que le permiten un equilibrio particular y una habilidad específica en el vuelo. Ahí tenemos otra característica común. La mayoría de los insectos dípteros que encontramos, de los dípteros plaga, tienen una muy buena capacidad de vuelo. Muy buena capacidad de vuelo es que tienen un vuelo ágil y que pueden llegar a volar varios kilómetros. Entonces ahí tenemos un punto importante a destacar. Estamos hablando de un grupo de insectos que se desplazan por sus propios medios varios kilómetros. Otro punto importante es lo que tiene que ver con su metamorfosis. Ustedes saben que hay insectos que tienen metamorfosis incompleta, como las cucarachas. Que esto significa que del huevo nace una ninfa, van pasando diferentes estadios ninfales. Como todos los insectos, el esqueleto que nosotros tenemos por dentro, ellos lo tienen por fuera. Entonces, a medida que van creciendo, quitan esa armadura y forman uno nuevo. Así van pasando distintos estadios y llegan a un estadio adulto. Eso es lo que se conoce coloquialmente o técnicamente como metamorfosis incompleta. Pero cuando hablamos de dípteros, tiene una metamorfosis diferente, lo que se llama metamorfosis completa o propiamente dicha, que significa que en sus estadios juveniles tienen una forma muy diferente a lo que vemos en su forma adulta, y son larvas. Esto pasa en los dípteros, esto pasa en los coleópteros, esto pasa en los lepidópteros. Entonces, esto significa que las larvas van a estar en un entorno diferente a donde encontramos a los adultos, en líneas generales, que van a tener una alimentación diferente, y particularmente si hablamos de los dípteros, de los dípteros plagas de los que voy a hablar, porque hay algunas excepciones, los principales responsables de ocasionar contaminaciones y daños son los adultos. Las larvas no están en los entornos que están contaminando, en líneas generales. Las larvas se encuentran en materia orgánica, con cierto grado de descomposición y humedad. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de dípteros, también hay excepciones, pero estoy tratando de buscar una forma de generalizar esto. Estamos hablando de que quien genera el problema es el adulto, y normalmente el adulto representa un porcentaje minoritario dentro de esa población, 10%, 6%, dependiendo. O sea, cuando vemos un problema de moscas adultas y nos enfocamos en las acciones de control sobre la mosca adulta, en el mejor de los casos estamos solucionando el 10 o el 6% del problema. Hay un 90% del problema en forma de larvas, huevos y pupas que no lo estamos llevando adelante en la acción de control. Con insectos que tienen una capacidad reproductiva altísima. O sea, en poco tiempo pasan de huevo a adulto. Con calor, con humedad, con disponibilidad de alimento, en menos de una semana pasan de huevo a adulto. Entonces, si solamente se hacen acciones sobre ese adulto, y dijimos que el adulto puede volar varios kilómetros, y no estamos encontrando los sitios de cría, que es donde están las larvas, tranquilamente, al poco tiempo, va a haber una reinfestación en el lugar de esos insectos adultos. Entonces, cuando hablamos, y retomo un concepto inicial de manejo integrado, es fundamental encontrar esos puntos para poder hacer una acción de control completa, porque si no, el servicio va a estar incompleto y la plaga, en este caso las moscas y pequeños dípteros, van a volver. Otra característica que podemos destacar es que se reproducen rápidamente, se multiplican a través de huevos. Los huevos los colocan en ambientes húmedos. Vamos a hablar alguna particularidad según las especies. Los hábitos alimenticios son diferentes de los adultos de las larvas y tienen, en líneas generales, reproducción sexual. Esto significa macho y hembra copulan y dan descendencia. Algo que en los insectos a veces no ocurre. Porque puede haber algunos casos de hermafroditismo, porque puede haber algunos casos de partenogénesis, que son hembras que dan descendencia sin la necesidad de que haya un espermatozoide fecundando un óvulo. Yendo puntualmente a un detalle de la reproducción, y esto aplica a muchas especies plagas, que también es maravilloso. Primero, cuando salen de la pupa, el adulto, en poco tiempo ya tiene capacidad reproductiva, en menos de 24 horas. ¿Qué significa esto? Que la hembra pasó de una forma de larva a una forma adulta, y en poquito tiempo, en menos de un día, a lo sumo un día y medio, ya tiene óvulos preparados para poder ser fecundados. Y los machos ya tienen espermatozoides para fecundar esos óvulos. Esas hembras y esos machos copulan. La hembra puede copular con varios machos y almacena los espermatozoides internamente, en estructuras conocidas como espermateca. Eso evolutivamente es una ventaja fantástica, porque cada vez que ve un sitio de cría para poner huevos, va y coloca huevos. No pierde tiempo en buscar un macho, copular, esperar que fecunde. Están constantemente usando los espermatozoides almacenados para tener huevos fértiles y hacer posturas específicas.
Entonces eso también aumenta su capacidad reproductiva. Se adaptan muy bien a diferentes entornos. Eso es fundamental. Y vamos ahora a enfocarnos en un grupo de especies conocidas coloquialmente como mosca doméstica. La mosca doméstica es un grupo de especies del género Musca. Engloban aproximadamente entre 25 y 30 especies, dependiendo de las zonas y demás. Tienen como característica común, creo que todos conocemos una mosca, ¿no? Pero tiene 4 franjas en el tórax, bien características. La coloración de los pelos en el abdomen puede variar, al igual que la iridiscencia de los ojos compuestos, pudiendo ser un poco más amarillenta o un poco más oscura, dependiendo de la especie. Y se adaptan muy bien a diferentes entornos. Tienen una capacidad reproductiva alta, con temperaturas óptimas, hablamos de temperaturas óptimas arriba de 30 grados. Sus ciclos de vida se acortan en menos de una semana. En climas tropicales esto significa que tienen mucha cantidad de generaciones anuales, mucha cantidad. En climas más templados, donde los inviernos son fríos, baja su metabolismo fuertemente. Pueden pasar el invierno en forma de huevo, se aletargan los huevos y pasan el invierno hasta que empiezan las primaveras con más calor y empiezan a eclosionar. Y tienen una gran capacidad de vuelo que les voy a estar hablando en breve. Colocan los huevos en forma de baterías, de agrupo de huevos. Grupos que pueden ser de 50 huevos, 100 huevos, hasta 120 huevos. ¿Y dónde van a colocar los huevos? Si hablamos de mosca doméstica, siempre va a colocar los huevos en lugares donde haya humedad. La larva no es una larva acuática, pero es muy común encontrarla en zonas con mucha cantidad de humedad, a nivel de casi que se formen barros. Es importante que haya materia orgánica porque las larvas se alimentan de microorganismos que crecen en las materias orgánicas, de hongos, levaduras, bacterias. Y la hembra eso lo sabe, entonces no va a colocar huevos en zonas secas, porque ahí sabe que la larva no va a poder comer. Eso instintivamente el insecto lo sabe. Lo digo esto porque muchas veces el manejo de los potenciales sustratos donde la hembra puede ir a colocar huevos es fundamental para restringir los sitios de cría. Si hablamos de los mercados como higiene rural, por ejemplo, el manejo del guano en producciones avícolas, que ustedes saben tiene un valor importante como subproducto, es clave para evitar que ese sea un adecuado sitio de cría. Si hay humedad, es un buen lugar para que coloquen huevos. En el caso, volviendo al ejemplo de las producciones avícolas, en las camas de los pollos, por ejemplo, o en algunos lugares, se puede generar alguna costra del afrecho que se utiliza en la cama y muchas veces hay una especie de microclima debajo de esas costras que mantienen características de humedad y ahí pueden haber entornos para que la hembra coloque huevos y que luego nazcan las larvas. De hecho, recuerdo alguna vez alguna experiencia de colegas que estuvimos hablando en basurales a cielo abierto en la provincia de Tierra del Fuego, en Argentina, en Ushuaia, donde aparecían focos de moscas en épocas de mucho frío y tenía que ver con esos microclimas que generaban esos entornos, esos microhábitats con determinado nivel de calor interno y humedad interna que le permitían cumplir el ciclo de vida en épocas que si estuviesen expuestas a la intemperie, esos mismos insectos no lo podrían hacer. Por ende, implícitamente estoy recalcando que es muy importante saber dónde están las larvas e identificar los lugares donde pueden colocar esos huevos. Las larvas van a nacer, son larvas sin patas, larvas ápodas, con el extremo cefálico aguzado, como decía un colega, con la cabeza finita. Vamos a ver que son larvas que se van haciendo a medida que las observamos más finitas, y ahí tenés en el extremo, se notan los dos espiráculos por el cual respiran, y muchas veces están en posición caudal, lo que le permite también estar en entornos bien húmedos, porque respiran por la parte caudal, y tienen un tipo de apertura, o sea, una forma de salir de la pupa que es característica del suborden al cual nos vamos a referir, que básicamente este tipo de apertura llamado ciclorrafa significa de que salen de esas pupas a través de una tapita. Esto nos permite poder diferenciar si encontramos pupas vacías, porque hay otras especies de dípteros cuya apertura de esa pupa es una prolongación como si fuese una letra Y en esa pupa y no la tapita. Entonces, si vemos pupas vacías con una tapita levantada, sabemos que ahí probablemente sea mosca doméstica, seguro es del orden ciclorrafa.
Y recordemos entonces, lo que mencionamos como forma genérica, lo hablamos ahora de manera particular en moscas. Los adultos representan aproximadamente el 10% de la población. Esto significa que el 90% de la población aproximadamente está en forma de huevos, larvas y pupas. Si yo no identifico dónde están estos lugares y solamente las acciones de control las enfoco sobre el adulto, estoy solucionando en el mejor de los casos el 10% del problema. Dijimos que tienen una capacidad de vuelo que pueden desplazarse varios kilómetros. Hay algunos trabajos en donde se han marcado dípteros, moscas domésticas, y se han registrado vuelos de 36 kilómetros. Es un montón. A veces ni siquiera nosotros nos desplazamos 36 kilómetros. Pero bueno, eso puede ser ayudado por el viento y por determinadas cuestiones. Lo cierto es que si hay disponibilidad de alimento, tiende a estar los sitios de cría cerca de las zonas de alimentación de adultos. Se puede dispersar ya cuando los niveles poblacionales son muy altos. Esto también nos da la pauta de que muchas actividades pecuarias están cada vez más linderas a zonas urbanas. Entonces, también hay una propagación o una contaminación de las moscas adultas hacia las zonas urbanas que pueden provenir de actividades pecuarias o incluso de zonas, como mencionamos recién, los basurales o demás, que puede estar el foco ahí. O mismo en un entorno industrial. Los lugares donde se depositan los residuos pueden ser un lugar adecuado. Y en las cuestiones prácticas encontramos hasta sitios de cría. Yo recuerdo una vez, con una empresa de control de plagas, el sitio de cría donde estaban todas las larvas eran en la escobilla de una escoba, que no estaba sucia, tenía materia orgánica, estaba toda podrida. Ahí estaban todas las larvas en la escobilla de la escoba. Entonces se buscó, no se encontraba el sitio de cría, pero en un ambiente pequeño habían cientos y cientos de larvas que estaban prontas a ser adultos. Normalmente se habla de una dispersión normal entre 4 y 6 kilómetros, lo cual es algo interesante a tener en cuenta y puede ser un problema, porque los pueden llamar para hacer un servicio en un lugar donde el problema lo está generando el adulto, pero el foco, el 90% de ese problema, puede estar en un radio de 5 kilómetros a la redonda, con lo cual muchas veces requiere una opción más complementaria e incluso a veces intervenciones más allá de la gente que lo está contratando para ese servicio. Vamos a hablar un poquito de la visión, porque después lo vamos a volcar a lo que son trampas de luz. Los insectos ven de una manera particular. Si prestan atención a las características morfológicas de los dípteros, van a ver que casi que toda la cabeza está ocupada por esos ojos compuestos. Muchos insectos tienen ojos compuestos y ojos simples. Los ojos compuestos están formados por pequeños segmentos llamados somatillos, y los ojos simples, en el caso de la mosca doméstica, pueden estar de grupo de A3, algunas especies de 2 ojos simples, que permiten distintos tipos de visiones y tener ángulos de visiones diferentes. Normalmente así es como ve un insecto y suele tener una especial atracción a determinadas longitudes de onda. La luz a muchos insectos les resulta atractiva. La luz específica, con determinado espectro de luz, es una herramienta de atracción mucho más eficiente. Esto es clave para comprender también las diferentes tecnologías dentro de las trampas de luz. Acá vemos el detalle de ojos compuestos. Una sutileza, puede haber un dimorfismo sexual asociado a la ubicación de los ojos. En el caso de las hembras están más separados y en el caso de los machos están más juntos, se llaman holóptico o dicóptico, que es una forma más fácil de diferenciar machos y hembras. No tienen ovipositor las moscas domésticas. Otros insectos tienen ovipositor que le permiten poner huevos dentro de estructura. La mosca doméstica directamente extiende el ano y coloca huevos, normalmente en la superficie. ¿Y por qué es importante controlarla? Porque transmite un montón de enfermedades externamente en su cuerpo que acarrean, porque recordemos que una mosca se posa sobre el excremento y se posa sobre un alimento. Entonces, físicamente está acarreando. Y al mismo tiempo tiene hábitos de alimentarse. Su aparato bucal del adulto, que es una especie de aparato bucal suctor, tiene como una suerte de esponja en su extremo que permite una regurgitación, ¿no? Libera como una especie de saliva que permite predigerir el alimento y después lo sorbe. Esa acción de regurgitos genera puntos de contaminación. Y además, cada vez que come la mosca, deja deyecciones. También hay otro punto de contaminación, en donde pueden aparecer un montón de microorganismos, bacterias, virus, hongos, que pueden producir enfermedades como las que se citan acá. Cólera, conjuntivitis, gastroenteritis, salmonelosis, tuberculosis, etcétera, etcétera.
Entonces, la transmisión de enfermedades puede ser mecánica, a través de heces o por los propios regurgitos. Y dijimos, ¿es un problema urbano o rural? Dado lo que explicamos, es un problema de todos, las moscas cuando están en una zona. Y muchas veces, comprendiendo estos puntos a dónde atacarlo, resulta simple de poder establecerlo, pero también al mismo tiempo complejo, porque requerimos que se integren acciones de personas que tal vez no estén involucradas o que, como mencionábamos anteriormente, el concepto de plaga tiene cierto grado de relatividad. Para muchas personas, una gran cantidad de moscas no es un problema. Y las moscas suelen subestimarse el nivel de daño que pueden ocasionar. He visitado productores pecuarios en donde le preguntás, ¿tenés un problema de moscas? No, acá no tengo ningún problema de moscas. Vas al lugar y no puedes hablar que abrís la boca y te entran moscas adentro de la boca, más o menos. Entonces, bueno, y no tienen medido cómo impactan esa presencia de mosca adulta en la pérdida de rendimiento, porque subestiman o normalizan un nivel de mosca determinado. Y tenés otros ambientes, otros clientes que hay 2 moscas dando vuelta en un entorno cerrado y ya generan pánico. O sea, es relativo. Y esa relatividad hace que muchas veces se tengan que integrar acciones de control por este tema de dispersión. Y esas acciones de manejo integrado las vamos a enfocar en aplicación de productos para control de adultos, ya sea de manera directa, productos que se caracterizan por tener volteo, tratamientos espaciales, productos que tengan alguna sustancia con atracción, que se pueden aplicar como aplicaciones líquidas o como pinturas, como polvos mojables, normalmente vienen mezclados con atractantes alimenticios y con feromonas. Vamos a hablar un poco de ello. Fundamental el uso de herbicidas, para eso tenemos que encontrar el sitio de cría, para control de larvas, que es casi el 90% del problema. La utilización de trampas, vamos a hablar un poquito de esto. Exclusión, o sea, tengo un problema de moscas en un entorno, en una industria, también tengo que ver que la mosca no ingrese a la industria. O sea, por eso hablamos de manejo integrado. Y les mencioné al pasar, algunos profesionales deciden denominar el manejo integrado manejo de estructura, porque lo que queremos también es evitar o trabajar cerramientos para que el problema no ingrese de afuera, que es una parte de todo lo que tenemos que hacer. Y fundamental, modificaciones del medio en manejo de medidas higiénico-sanitarias para evitar que la mosca tenga las condiciones propicias para que se pueda multiplicar y propagar adecuadamente. Cuando hablamos de tratamientos con insecticidas, el punto fundamental es que el insecticida esté aprobado para ese uso. Por eso requerimos conocer la normativa local, saber que tengan un registro específico del producto. Tengo una charla por la tarde que vamos a hablar un poquito de ello. Y para el entorno que lo estoy utilizando. Y respetar la aplicación, la recomendación de usos de ese producto. Hablamos ya de modificación del medio, hablamos de secamiento, por ejemplo, de guano en actividades pecuarias, de disposición de residuos con contenedores cerrados para evitar que las moscas adultas puedan colocar huevos en su interior, evitar exudados de la basura que también generan ambientes húmedos donde pueden aparecer. Recordemos que si vemos moscas en cadáveres, en animales muertos, o carnes, es muy raro que sea mosca doméstica. Normalmente vamos a estar asociados esa presencia de larvas o moscas a otras especies, que son estas moscas más de colores metalizados, de tamaño mayor al tamaño de una mosca doméstica, que tienen otros hábitos y las formas de control son diferentes. Hablamos de tratamientos químicos, hablamos de insecticidas. Dentro de los insecticidas principalmente se destacan para control de adultos piretroides, algún fosforado también que pueda tener un efecto de volteo. Y cuando hablamos de productos para control de larva nos referimos a larvicidas. Y hay un gran grupo de larvicidas que son los insecticidas reguladores de crecimiento, lo que coloquialmente conocemos como IGRs, que es muy interesante conocerlos. Primero porque son productos muy eficientes para control de larva. Muchos de estos activos tienen muy buena residualidad y sobre todo porque tienen una bajísima toxicidad en organismos no objetivos, sobre todo en mamíferos. Entonces productos como la siromacina, productos como el S-metopreno, el mismo el piriproxifen, tienen acciones muy buenas y que no todos los IGR son iguales, también hay IGRs que actúan de manera diferente. Normalmente los IGR los clasificamos en 3 grupos, pero antes de clasificarlo tenemos que saber cómo actúan determinadas hormonas dentro de los insectos, porque los IGR lo que hacen básicamente es imitar o inhibir hormonas que están solo en esos insectos y desregular el proceso de crecimiento y desarrollo de los mismos. Entonces, bueno,
veamos cómo primero crece y se desarrolla un insecto. Y vamos a poner como ejemplo un insecto de metamorfosis completa como la mosca. Entonces sabemos que una mosca pasa por diferentes estadios larvales, llega un momento en que empupa y después pasa al adulto. Cuando el insecto dice, tengo que pasar de larva 1 a larva 2, de larva 2 a larva 3 y de larva 3 a larva 4, cuando tiene un pico de una hormona conocida como ecdisona o coloquialmente llamada como hormona de la muda. Entonces cuando tiene un pico de esa hormona, el insecto muda. ¿Tá? ¿Y cómo sabe que el insecto tiene que mantenerse en estadio de larva o pasar a estadio adulto o a estadio de pupa? Por los niveles de otra hormona. Una hormona que, por suerte, tiene un nombre más simple, que es la hormona juvenil, y fácilmente deducible, porque sabemos que niveles altos de hormona juvenil que van a generar que el insecto esté en estadio juvenil. Entonces sabemos que durante la larva 1 los niveles de hormona juvenil van a ser altos y a medida que llega a estadio de pupa los niveles de hormona juvenil van a disminuir. Esto ocurre normalmente en el insecto. Hay un grupo de insecticidas cuyas moléculas imitan a la JH, a la hormona juvenil. Entonces de repente le dice al insecto, el insecto toma contacto con este grupo de moléculas y le dice, mantenete en estado de larva, porque percibe que tiene niveles de hormona juvenil alto. Eso trae como consecuencia que esa larva nunca llegue a adulto. Pueden generar larvas supernumerarias y se termina muriendo. En plagas, donde dijimos que el que ocasiona el daño es el adulto. Entonces es súper interesante contemplar esto, pero también es súper interesante conocer a la molécula. Porque si ustedes aplican, por ejemplo, piriproxifem, van a ver que la larva sigue moviéndose en el lugar, no se muere de manera inmediata. No esperen tener una mortalidad de minutos u horas como si iba a pasar con un neurotóxico. Tiene eso un proceso, pero sí se aseguran de que esa larva nunca va a llegar a adulto. Y lo mismo con moléculas que imitan a la hormona de la muda. Van a desencadenar el proceso de muda de manera intempestiva. Entonces el bichito muda cuando su cuerpo no está preparado y se muere. Y el tercer grupo de IGRs, que ahí está la ciromacina, es un grupo de moléculas que inhibe la formación de un componente muy importante en la cutícula, en el exoesqueleto, que se llama quitina. Son lo que se conoce como inhibidores de la síntesis de quitina. Muy utilizado también para otras plagas, o para termitas, por ejemplo. Y la quitina es un componente fundamental en la dureza del exoesqueleto y también no solo externamente, sino también internamente, en estructuras del tubo digestivo, por ejemplo. Entonces, sin tener quitina en su cuerpo, lo que va a ocurrir es que ese insecto tenga un exoesqueleto que se debilite, deformado, se muera por deshidratación, o mismo no pueda alimentarse por no tener la quitina suficiente y las estructuras internas suficientemente endurecidas. Dicho esto, sabemos entonces que los larvicidas IgR son una buena alternativa, y que además ofrecen muy buena residualidad e inocuidad. Pero para que sean eficaces tenemos que colocarlos en los sitios de cría. Y para eso tenemos que saber dónde están los sitios de cría. Por ende, el rol de inspección e identificar dónde están las larvas y los huevos es fundamental para hacer una adecuada aplicación del IgR correcto. En cuanto al control de la mosca adulta, que dijimos que era el 10%, y dijimos, no nos quedemos solo con el control, pero al mismo tiempo controlemos ese 10%, porque ese es el 10% que está generando el problema y tenemos que solucionar de manera rápida. Ahí aparecen un grupo de productos que podemos aplicar y que tienen que tener la característica de que tengan un poder de volteo, un knockdown determinado, porque la mosca vuela. Entonces, lo que queremos es que ni bien toca la molécula a la mosca adulta, que ésta quede patas para arriba y que deje de volar, tome mayor concentración con el activo y se muera. Para ello, tenemos que contemplar dónde estamos aplicando el producto, el tipo de aplicación. Se puede priorizar la aplicación de ultra bajo volumen para que la gotita quede mayor tiempo en suspensión, tengamos buena penetración en determinados entornos. Hay diferentes equipos que esto pueden favorecer. Y si de repente tenemos lugares donde ocasionalmente ingresan adultos, podemos estratégicamente colocar una mezcla de insecticidas con sustancias que las atraigan. Y para ello vamos a hablar de las feromonas. Las feromonas en moscas están fuertemente desarrolladas, están identificadas fácilmente. El principal componente es el Z9-tricosene. Esta es una molécula que se utiliza y que resulta muy atractiva para las moscas. Además se mezcla con atractantes alimenticios. Se formula un polvo mojable que se puede aplicar pulverizando o como pintura. Y eso atrae a la mosca adulta. Cuando la mosca adulta toca contacto con esa superficie,
la mosca se muere. Es importante la ubicación estratégica de estos productos mosquicidas para que el efecto sea el adecuado. Si yo quiero evitar que en un lugar tenga mosca adulta, no voy a poner mosquicidas en ese entorno, lo tengo que poner en el entorno exterior para evitar que ingresen. De ahí el tema de los lugares estratégicos. Y aprovechar la comunicación química que tienen los insectos, ya sea para buscar alimento, para buscar el casal, la pareja copular, que nos permite hacer que el insecto vaya hacia el activo en vez de que por diferentes estrategias aplicar para que el activo vaya al insecto. ¿Hay otros dípteros antes de entrar en trampas de luz? Claro, y voy a hablar de 3 particularmente porque hay muchísimos, y si no, no nos va a dar el día para ver toda la cantidad de dípteros, pero principalmente comienzo hablando de Drosophila, la mosquita de la fruta, mosquita del vinagre. A mí me gusta utilizar el nombre vulgar de mosquita de vinagre porque muchas veces con mosquita de la fruta se confunde con Ceratitis capitata, que es una mosca que ataca frutales y es una plaga agrícola. De hecho, en muchas ocasiones, en algún momento que por ahí se ven en entrevistas, cuando hay problemas de esta plaga y en los noticieros hacen alguna pregunta asociada a mosquita de la fruta, siempre el productor busca mosquita de la fruta y pone alguna imagen de fondo. Y es muy común ver en las entrevistas que hablan de plagas, que estén hablando de Drosophila y atrás hay una imagen de Ceratitis, que es una mosca muy diferente a este bichito chiquitito, muy pequeño, con ojos rojizos, bien llamativos, y que tienen una atracción especial por fruta, por componentes que liberan la fruta en descomposición, la fruta sobremadura, con lo cual resulta un problema, por ejemplo, en lugares donde se cocinan fruta o vegetales, ¿no? Verdura, en lugares donde se depositan residuos, en lugares donde se preparan jugos, en lugares donde se preparan cócteles, y tienen un vuelo bastante particular en ese entorno, generando molestia y puntos de contaminación. Es una especie que realiza su ciclo de vida también rápidamente, en 7 días puede pasar de huevo a adulto y también tiene una gran capacidad de vuelo. Normalmente no vuela tanto, pero sí se pueden desplazar y desplazar dentro de entornos internos, ¿no? Si hablamos de restaurantes, esta es una plaga que puede estar muy presente en los lugares donde la gente come o en las cocinas. Una que suele confundirse con la mosquita de la fruta, la mosquita del vinagre, con Drosophila, son las mosquitas jorobadas o lo que se conoce coloquialmente como los fóridos, que son diferentes porque no están tan asociados a esos olores que libera la fruta sobremadura o las cáscaras o los residuos vegetales, sino que está más asociado a la materia orgánica, porque ahí es donde están los huevos y las larvas, vinculada, por ejemplo, a el biofilm que se acumula en los desagües. Entonces ahí también tenemos un punto donde enfocarnos cuando aparecen estas mosquitas, que si las vemos en lupa son fácilmente de diferenciar por esa joroba que tienen en el tórax y por este aspecto, y es más pequeña que Drosophila, pero en vivo, insisto, y si necesitan lentes como yo, a veces es difícil de poder diferenciarla. Un tip muy fácil de saber si estamos frente a Drosophila o a fóridos es la forma en que vuelan. Cuando están posadas en un lugar, si uno las espanta con las manos, normalmente Drosophila se va volando y los fóridos hacen vuelos que parecen pequeños saltos antes de levantar el vuelo. Eso es un hábito que tiene y es fácilmente de diferenciar si estamos ante fóridos o Drosophila. La aplicación aquí de productos sobre las cañerías o de barreras físicas en las cañerías para evitar que los adultos eclosionen de esas pupas y contaminen el entorno también es una herramienta muy interesante. Hay algunos trabajos en donde dan muy buenos resultados, por ejemplo la aplicación de espumas en ese tipo de entornos. O mismo la limpieza también ayuda mucho a remover ese biofilm. Mencionamos al principio, y no me quiero extender mucho, ya está la parte final, el tema de la importancia de la monitorización y de la identificación que ello representa. Y vamos a hablar específicamente, porque para monitorear tenemos muchas herramientas, mencioné al pasar algo de feromonas, si quieren podemos hablar en el pasillo también de feromonas, que hay mucho para hablar y mucho para hacer. Pero ahora vamos a enfocarnos en otro tipo de atracción, que es la atracción hacia la luz. Y dentro del grupo de los insectos tenemos como 2 comportamientos, los insectos que van hacia la luz o los insectos que le escapan a la luz, que tienen hábitos más nocturnos. Eso es lo que se conoce como fototaxia positiva, típico de moscas, de polillas, de algunos coleópteros, y fototaxia negativa, como típico de las cucarachas, que tienden a estar en ámbitos oscuros. Esto no significa que no encontremos una cucaracha de día, claro está, ¿no?
Son comportamientos generales que muchas veces las dinámicas poblacionales altas se pueden ver alterados en esos comportamientos. Lo cierto es que los que tienen fototaxia positiva tienen una especial atracción por determinado espectro de luz. Y si analizamos la luz, ustedes saben que la luz se comporta de manera dual, se comporta como partícula y como onda, ¿no? La partícula como fotón y como onda tiene una frecuencia, una longitud de onda que a raíz de esa longitud de onda podemos clasificar los diferentes espectros. Y dentro de los espectros que resultan más atractivos para los insectos que tienen fototaxia positiva, estamos refiriéndonos a los espectros de luz ultravioleta y específicamente al espectro de luz ultravioleta del tipo A, que es donde encontramos la principal longitud de onda que resulta muy atractiva para las especies que estamos mencionando. Después, si analizamos paper y demás, si vamos al detalle, vamos a ver que hay un rango específico. Pero cuando hablamos de herramientas para monitorear, nos manejamos en rangos para tener una captura eficiente y de más de una especie en particular. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de trampas de luz? Porque acá podemos definir coloquialmente un concepto de lo que se conoce como insectocaptor o trampa de luz, que básicamente es una fuente de emisión, lo que habitualmente conocemos como tubos fluorescentes, que emiten esa longitud de onda de luz ultravioleta del tipo A, y también detrás de ello normalmente hay una placa adhesiva que retiene la captura del insecto atraído, con algunas estructuras eléctricas como un balastro para regular el flujo de la corriente eléctrica, y alguna estructura del cacharro en sí que le da contención, rigidez, facilidad de recambio de consumibles, etcétera, etcétera. Otra alternativa a los insectocaptores son los insectocutores, que también tienen una fuente de luz que las atrae, pero en vez de estar el insecto retenido en una placa adhesiva, va hacia una placa eléctrica que electrocuta el insecto. Producto restringido en muchos entornos, porque ¿qué pasa cuando el insecto es electrocutado? Básicamente explota. Entonces, si queremos un lugar que no esté contaminado y tenemos una trampa de luz colgante en donde el insecto cada vez que toca una estructura metálica explota, va a repartir fragmentos de insectos sobre una carne que se está faenando, por ejemplo. Entonces son puntos de contaminación eso también. Si bien existen algunos diseños que hacen que el insecto quede retenido en un entorno, en industrias donde requerimos inocuidad no se tiene que utilizar ese tipo de trampas electrocutoras. Dentro de las categorías de las trampas para monitoreo tenemos categorías más industrializadas, robustas, con determinados aspectos logísticos que nos permiten el recambio fácil, y algunas con más diseño que nos permiten que estén y utilizarlas en entornos donde no se ven que se está controlando insectos, que tiene ya más un rol estético / control. Todas tienen fuente de luz y placas adhesivas o parrilla eléctrica. Recordemos de que importantísimo para que la trampa funcione y nos dé información vital es que esté prendida 24 horas todos los días, porque es muy común cuando hacemos recorridas encontrar trampas de luz apagadas, desenchufadas. ¿Tá? Es fundamental que esté siempre prendida, que esté colocada de manera adecuada. Ahora vamos a hablar un poquito de ello. Y también contemplemos que en la industria muchas veces la utilización de este tipo de trampas son claves para cumplir normativas asociadas a calidad dentro de la industria. Y cuando hablamos de captura, encontramos de repente este tipo de escenario, donde a priori vemos un montón de insectos capturados, pero si hacemos el análisis de lo que encontramos, empiezan a aparecer diferentes tipos de especies que son fácilmente identificables y cada una de ellas con particularidades, procedencias distintas. Podemos entonces de esta manera saber si es un problema exógeno de la industria o es endógeno. Saber si tenemos que enfocarnos en cerramientos asociados a ventanas o en cerramientos asociados a desagües. Podemos saber si estamos ingresando mercadería contaminada o si el sitio de cría lo tenemos dentro de la industria o fuera. Todo eso nos brinda la identificación cualitativa, que a priori parece que son todo lo mismo, pero cuando metemos detalle aparecen diferentes especies. ¿Existen tecnologías o placas adhesivas que nos facilitan la identificación? Claro que sí. Muchas veces van a encontrar placas negras o placas blancas.
y tienen sus pros y sus contras. Algunas industrias no quieren que se vean tanto la captura, entonces se vuelcan más a la elección de las placas oscuras para que no se vea tanto el insecto, sobre todo en lugares donde hay mucha circulación de clientes, de gente. Y otras, con los fines más enfocados en la identificación, se buscan placas claras, que pueden ser amarillas o blancas, para tener una mejor definición en la identificación. Que tampoco es simple, porque el insecto queda adherido a ese pegamento. Y en lo que uno ve en una imagen descargada en Google de un insecto espectacular, cuando la ve en una placa adhesiva, el insecto está todo así, que ya ver determinadas estructuras es un poco más complejo, ¿no? Una vez me preguntaron, ¿el color amarillo sirve para atraer a las moscas? Claro, también existe una atracción por el color. De hecho, en muchas industrias se utilizan placas con pegamento y de color amarillo, por ejemplo, en producción porcina y demás, para capturar a un adulto que esté dando vuelta ahí. Ahora, la placa adhesiva en un insectocaptor amarilla te va a hacer capturar más que una placa negra o blanca. Si la fuente de luz es buena, el efecto de atracción de la luz es muy superior al efecto de atracción del color de la placa adhesiva. Está claro. El color tiene más que ver con la facilidad de identificación. Lo mismo que la cuadrícula para facilitar el conteo. Hay algunas placas adhesivas conocidas como Easy Count que tienen una especie de identificación de zonas blancas en una placa negra que permite la cuantificación específica en esos lugares y por una cuestión estadística uno puede extrapolarlo con una fórmula a la cantidad total capturada en esa placa. Depende mucho esto de la trampa, de la placa y demás. Les puedo brindar más información después si la necesitan. Clave. Primero, ¿a qué altura las colocamos? La zona de vuelo de los insectos está entre 1,5 metros y 2 metros más o menos. Colocar una trampa de luz alta, dependiendo del entorno, puede tener cierto objetivo, pero también tengamos en cuenta que esa trampa de luz tiene que ser revisada. Si yo coloco una trampa de luz muy alta, también voy a generar una complicación al momento del cambio de la revisión y del cambio de consumibles. Normalmente se recomienda una altura que sea fácilmente revisable, que va entre 1,5 metros y 1,90 metros o 1,80 metros. ¿Hay competencia con luz natural? Sí, claro, porque también esta radiación ultravioleta la emite el sol. Entonces, ¿vamos a tener más captura en ambientes donde no venga el sol directo a una ventana? Claro que sí, pero también tenemos que comprender el entorno donde lo estoy utilizando y si ese entorno está trabajando 24 horas, comprender también esa colocación y a veces priorizar por ahí la colocación y la formación de una red homogénea de monitorización antes que la colocación específica. Igual la colocación de trampas también puede ser dinámica. La podemos colocar, tener un panorama de un escenario y después concentrar una mayor densidad en zonas de mayor captura, en zonas calientes. La cobertura es otro punto, que es un parámetro relativo. En líneas generales estamos hablando que un tubo de 15 watts te puede cubrir 40 metros cuadrados. Hay trampas de 80 metros cuadrados, trampas de 120 metros cuadrados. Ahora, la extrapolación lineal, tengamos cuidado, porque hay algunos fabricantes que de repente te ponen 5 tubos y te dicen, con esto cubrís 5 hectáreas. Estoy exagerando, ¿no? Pero se entiende el comentario. Y no es tan así, o sea, sí sirve como para tener en cuenta cómo vamos a colocarlas en un entorno, y eso es importante para poder llevar adelante una correcta colocación o dimensionamiento de esto, pero sepamos que es un valor de referencia. Por supuesto, mantenimiento de placas, si hay que cambiarlas cuando se saturan de insectos o cuando se satura de polvo. En una industria donde hay mucho polvo en suspensión, también la placa se satura. O la colocación de polvo en un tubo también afecta a esa emisión óptima de longitud de onda. Y la duración del tubo. En línea general, los tubos fluorescentes duran 1 año. Y después de eso, ustedes van a ver el tubo prendido. Pero no emite la longitud de onda óptima. Deja de emitir esa longitud de onda óptima. Hay diferentes equipos que nos permiten saber si está liberando o no la longitud de onda óptima, que está bueno conocerlos y saberlo, pero lo importante es anotar y hacer el recambio en el momento adecuado. ¿Tá? El tipo de entorno también hace el tipo de trampa, y ahí aparece lo que es la clasificación IP, que es una clasificación homologada que permite identificar fácilmente el grado de resistencia, de aguante que tiene una trampa en entornos donde hay polvo en suspensión o entornos donde hay determinados niveles de humedad. ¿Tá? Entonces tenemos una clasificación, creo que acá está mejor.
de diferentes números. El primer número representa el grado de protección a sólidos en suspensión y el segundo número representa... Acá hay un móvil que no sé quién es, que está sonando. ¿Ahí lo veo? ¿Sí? Ok. Vale. No hay problema. Y el segundo número representa el grado de la protección de los líquidos. Normalmente, comercialmente, cuando buscamos una trampa que se aguante zonas húmedas, hablamos de una clasificación de IP65, que se aguanta, no sé, una exposición eventual a techorros de agua y a determinado nivel de polvo, que es más cerrada, tiene toda una tecnología asociada a ese comportamiento, a ese tipo de escenario. Acá tenemos ejemplos de uso. Esto es en la cadena Mercadonas, no sé si conocen, en España es una cadena de supermercados muy grande, tienen como 5.000 tiendas, en donde se colocan este tipo de trampas, ya tienen estandarizados varias trampas por local. Ahí tenemos trampas fluorescentes, unas más con diseños como las Aura, que están detrás de las humeras, de las jugueras, en lugares donde se acumulan las cáscaras de naranja y hay presencia de drosófila y demás, y otro tipo de trampas un poquito con más cobertura, ubicadas más en verdulería para pequeños dípteros o en zonas sensibles como puede ser la charcutería o el tema de las pescaderías también para control de algún eventual presencia de adulto. Que normalmente los utilizan para eso, para controlar eventuales presencias de adulto. Por eso la importancia también recién hablábamos con un colega antes de comenzar, la importancia de determinar el objetivo también de la colocación de esa trampa, ¿no? Y el nivel de tipo de sensibilidad de captura que se requiere para el objetivo buscado en esos entornos. Y ahora vamos a hablar de lo que tenemos hasta el momento en el mercado y también de lo que se viene, porque hay una tendencia marcada cada vez más fuerte y regulada también por las exigencias de los marcos legales nuevos, de salir del tema de los fluorescentes, de los tubos fluorescentes. Motivos por el cual salir el tubo fluorescente, principalmente, bueno, tienen componente de mercurio, la contaminación, consumo energético alto, huella de carbono, todas esas cosas que los europeos suelen darle mucha importancia asociada a cuestiones de contaminación y demás. Y también tienen aspectos negativos en cuanto a la utilización de los mismos. Normalmente, salvo que sean tubos antiestallidos, que suelen tener un costo de esa, se pueden romper y estallan. Ocupan más volumen comparado con lo que son las fuentes alternativas, que ahora les voy a hablar cuáles son, y son energéticamente ineficientes, levantan mucha temperatura. Ustedes arriman la mano a un tubo fluorescente y levanta temperatura. El tubo fluorescente adecuado libera la longitud de onda específica para atraer insectos, pero no solo libera esa longitud de onda, es por eso que nosotros lo vemos de ese color. Esto es importante, porque ahora voy a empezar a hablar algo de los LED, ¿no? Aprovechando este marco legal que les voy a comentar en breve. Las fuentes LED, hablar de LED es hablar de un universo enorme de tecnologías de fuentes de luz, pero vamos a hablar de fuentes de luz LED, ya sean tubos o en tiras, que emiten la longitud de onda específica en ese rango de luz ultravioleta del tipo C que estuvimos viendo al principio. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque una trampa de luz con fuentes LED es muy eficiente, pero a nuestros ojos no la vamos a ver tan iluminada como una fuente de tubo fluorescente. Pero a los fines de los efectos de atracción hacia un insecto sí lo es. Y es muy común encontrar los comentarios de el LED no atrae tanto como el fluorescente, y ahí pongo un parate, porque hablar de fluorescente y hablar de LED como genéricos es meter dentro de una misma bolsa un montón de tecnologías. Entonces, comparemos específicamente cada una de tecnologías. De hecho, hay un montón de trabajos que eso lo hacen para poder ver si estamos ante una tecnología o ante un producto de mejor o de peor eficacia. Pero generalizar el LED no sirve y el fluorescente sirve es peligroso, porque metemos ahí en una bolsa un montón de tecnologías LED que tienen diferentes tipos de resultados, a lo mismo que el fluorescente. A partir del año pasado, del 2020, en agosto, se prohibió venta y fabricación de tubos fluorescentes para iluminación en toda Europa. Se hizo una extensión hasta el 2027
para los productos de importancia sanitaria, como las trampas de luz, pero ya estamos en ese proceso de transición. Esto también trae aparejado a esta normativa un cambio en el mercado, porque los principales productores de tubos fluorescentes, imagínense que no viven de la producción de tubos fluorescentes para trampas de luz, viven de la producción de tubos fluorescentes para iluminación. Entonces, si analizás ese negocio, lo que genera de ingreso el tubo fluorescente, que tienen que dejar de hacerlo y tienen que mantener un negocio más pequeño, casi que residual, eso probablemente traiga como consecuencia, porque van a destinar la tecnología a producción de LED para iluminación, que lo que es fluorescente para este tipo de trampa se tercerice o se busque otra manera de producirlo hasta que se termine de prohibir totalmente, y eso también va a repercutir en los precios de los tubos fluorescentes. Entonces, los tubos fluorescentes son más baratos. Analicemos bien, porque un tubo LED te dura 3 años, un tubo fluorescente te dura 1 año. Los precios de los tubos fluorescentes van en alza. Veamos bien también eso. Una trampa LED, en promedio, dependiendo de la trampa LED, tenés un ahorro energético de un 60%. Entonces, pensemos la pasta, como se dice, el dinero que nos ahorramos en consumo energético con la utilización de cacharros LED y con los consumibles asociados a las fuentes LED, a los tubos LED, comparado con el dinero excedente que nos genera el uso energético de una trampa fluorescente y el gasto que también nos genera el cambio anual de esos tubos fluorescentes. Y ahí realmente vamos a tener el valor para poder comparar si nos conviene o no económicamente, porque a priori pareciera que es un poco más caro la tecnología LED, pero cuando ponemos esos números sobre la mesa, realmente no es tan así. Amén de que la normativa va hacia que tenemos que cambiar, nos guste o no, vamos a tener que ir hacia ese lado. Y si el momento de transición es el adecuado, es el que tenemos que hacer ahora. Por eso siempre que decimos el futuro es LED, no, el presente es LED, porque ya estamos con tecnología LED. Miren algunos detalles. Esto es un tipo de LED, lo que son tiras, pero en cuanto al volumen que ocupa una tira LED versus el volumen que ocupa un tubo fluorescente de fuente de luz. O sea, eso también logísticamente es diferente, ¿no? Transportar cajas, volumen, es completamente distinto. La seguridad en cuanto a que son, a que duran. Ahí está comprando una tira. También están estos que son como tubos que tienen, bueno, un fácil acople, y hay otras empresas que también fabrican tubos con otros diseños, y ahora les voy a explicar por qué. Esto está bueno, esta foto me gusta mostrar, me la pasaron en mayo, es de Argentina, porque el ingenio argentino pasa barreras. Bueno, en realidad el ingenio latinoamericano, porque me doy cuenta que no es solo argentino, pero este es un cliente que quiso hacer un retrofit de su trampa fluorescente a LED, y utilizó las tiras LED que utilizan los gamers para iluminar sus cuartos cuando transmiten en YouTube por streaming. Y lo que hizo es hizo una cosa envolvente en un tubo fluorescente apagado y colocó ahí para que se vea más en detalle esas tiritas LED. Entonces, este es un caso extremo, ¿no? Está claro. Pero cuando comparamos decimos que los LED no funcionan, o sea, no, estamos hablando de tecnología LED específicamente desarrollada. No metamos en una bolsa de LED a todos los LED, porque cada tecnología es diferente y muchas veces se desarrolla la tecnología asociada también a la trampa, como lo que coloquialmente llamamos el cacharro. El tubo fluorescente tiene la particularidad que emite la longitud de onda en forma de 360. Entonces, si analizamos algún detalle, y acá me pongo súper fino en el análisis, puede pasar que si el diseño de la trampa no es específicamente adecuado y la distancia entre el tubo y la placa adhesiva no es lo suficientemente cercana, haya algún insecto que venga por acá y pase por detrás y no quede adherido a la placa, alguna sutileza. La diferencia en LED es que emite un haz específico. Y ese haz lo podemos ver colocado en el LED delante de la placa adhesiva, con lo cual genera un área menor de atracción, porque es como un rayo láser casi. Podemos encontrar diseños dentro de un tubo, sin hacer la comparación, pero
un diseño helicoidal dentro de un tubo con un LED adecuado que simule esa emisión 360 y la fuente de luz estar delante de la placa adhesiva. Podemos encontrar tecnologías como la que maneja acá la compañía Brandenburg, que trabaja por acción de reflexión, porque tienen unas chapas con determinado ángulo que la emisión hacia adentro refleja y eso amplía ese haz de luz LED. O podemos trabajar como otra empresa, que es Insectocutor, que coloca la fuente de luz detrás de las placas adhesivas. Entonces ahí la tecnología está en la placa adhesiva y tiene pequeños agujeritos y la tira LED está detrás y sale por esos agujeritos. Y tienen una tecnología de colocación del pegamento que no coloca pegamento en la superficie circundante a ese agujerito por donde salen las de luz. Eso evita que si viene una polilla grande y se te pega ahí, te restrinja la salida de ese haz de luz. Son diferentes tecnologías. Todas funcionan si la tecnología es adecuadamente desarrollada. Y lo importante, cuando nos hacemos esa pregunta de si son todas las trampas iguales, que evaluemos fehacientemente la comparación de las mismas. Si uno va a un fabricante, el fabricante hace dos tipos de ensayos. Un ensayo es en cámaras blancas, donde... A ver, para que tengamos en cuenta, los insectos voladores tienen constantemente un montón de estímulos. Entonces, el motivo por el cual se captura más o menos también muchas veces es multifactorial, independientemente de que sea muy efectivo el haz de luz que está emitiendo esa fuente de luz LED o fluorescente. En una cámara blanca se reduce todos esos factores, se libera una cantidad de moscas, se cuantifica y se pueden comparar así dos modelos puntuales. Modelo tal contra modelo tal. Y se puede evaluar si es más o menos eficiente uno con el otro. Ahí es donde se evalúan, y por eso damos fe de que los productos que se ofrecen en el mercado, donde hay desarrolladores serios, que están ofreciendo productos que realmente son eficaces y que tienen mismo nivel de captura o más nivel de captura comparado con determinado modelo fluorescente. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? Porque muchas veces me dicen, no, a mí no me capturó. Y digo, ¿qué hiciste? Puse una trampa al lado de la otra y capturó más la fluorescente. Esa no es la forma correcta, porque la forma correcta es de diseñar un screening y tratar de hacerlo, es buscar un entorno, usar más de una trampa, LED y fluorescente, colocarlo de maneras alternadas e ir rotándola, al menos 4 semanas, al menos un mes. Y después, y después tener una conclusión en función de esas capturas. De esa manera, reducís la exposición, o sea, las variables que influyen sobre cada posición y sobre cada movimiento en ese lugar a lo largo de por lo menos 30 días. Así, por lo menos se puede llegar a una conclusión más certera sin poder tener la necesidad de contar con una cámara blanca. Repasamos entonces, menor consumo energético, más o menos, modelo más menos, están cercanos al 60% de consumo energético. Hay unas calculadoras muy buenas que nos permiten, nosotros ingresamos el valor del kilowatt, ingresamos el modelo de la trampa, nos calcula cuánto significa el consumo en dólares por año en función de ese entorno, y entonces también eso nos sirve como herramienta de venta para ustedes cuando tienen que ofrecer esta tecnología. Hoy hablaba con un colega, me decían que estaba a favor y que promovíamos el uso de LED, pero me decía, bueno, pero en definitiva cuando ofreces, la industria finalmente de este sale 10 y este sale 8 y van al 8. Y dices, bueno, está, porque tenemos que también ir con la información complementaria para que en realidad se den cuenta que no es que sale 8 y más barato. Te sale 8, pero después gastás 5 más, terminás gastando 13. ¿Me explico? Muchas empresas, sobre todo que cumplen normativas, tienen el tema asociado a tener que llevar a cabo acciones en pos de la sustentabilidad, la reducción de la huella de carbono. Eso también está, dependiendo del modelo, tenemos información publicada con porcentajes de reducción de huella de carbono. Y las eficacias. En algunas tecnologías LED, como ejemplo de estas de refracción, se ha detectado que captura más rápido. Un 6% más rápido que la fluorescente. El nivel de captura total es adecuado, son comparables con su equivalente, su homólogo fluorescente, pero el hecho de refracción hace que capture más rápido. Ahora, tengamos en cuenta también que este tipo de tecnologías, ya estamos en la transición, y forma parte de un proceso de cambio. Hace no mucho me preguntaban
hablando con un colega, yo estuve hace 2 años viviendo en España y estuve 13, 14 años trabajando en Argentina, en Chemotécnica en su momento, exportando a muchos países. Pude viajar y conocer muchas realidades diferentes de nuestro sector en distintos lugares. Y me preguntaban cuál es la principal diferencia. A nivel formativo estamos muy bien. Hay alguna cuestión asociada a tendencias de cambio o a controles de esas tendencias de cambio, pero sin lugar a duda, desde el punto de vista de desarrollo y tecnología, hacia donde va el mercado es a la digitalización de todo. Y la digitalización, antes de entrar en digitalización, les muestro un ejemplo de trampas con diseños más industriales. Miren el acople, qué fácil que es. Y estas son las glue bar que les mencionaba, que tienen un segmento blanco para facilitar el conteo. Dicho esto, paso al tema de la digitalización. La digitalización es la tendencia hacia donde va el mercado, y esto significa no solo en trampas para insectos, en trampas de luz, sino también en cebaderos que te cuantifican el ingreso de un roedor, el ahorro de tiempos, el ahorro logístico, la posibilidad de monitorear un entorno a la distancia. Eso nos da muchos beneficios que cuando analizamos el negocio es interesante contemplarlo. Y lo voy a mencionar como para que también sepamos hacia dónde va el desarrollo nuevo. Son productos recientemente lanzados en nuestra empresa, pero voy a hablar un poco de generalidades sin entrar en el producto. La ventaja de la digitalización es que nos permite monitorear en tiempo real un sistema que identifica en este momento la especie por tamaño, te clasifica en insectos pequeños y en insectos grandes. Es absolutamente configurable el aviso de esa notificación, si está asociado, por supuesto, a un portal, y si uno quiere que le avise la captura cada 15 minutos, se le avisa cada 15 minutos, si quiere que le avise una vez por semana, por semana. Esto permite llevar adelante monitorizaciones, por ejemplo, los fines de semana, y gente responsable de determinadas áreas saber el momento exacto donde hubo captura y asociarlo a acciones concretas de ese entorno que pueden tener que ver con apertura de un portón, entrada de materia prima, cambio de turno, etcétera, etcétera. Está muy enfocado en lo que es industria alimentaria, en la industria farma también, que son industrias sensibles donde la presencia de las plagas no tenemos mucho margen para poder movernos. Y nos enfocamos en ese segmento, lo que es industria digital. En lugares, ese segmento de mercado donde se valore el monitoreo remoto y la herramienta rápida y sensible de detección. La tecnología es esto, es una cámara HD. Olvídense el de modelo de trampa. Inicialmente en España la estamos vendiendo en este modelo Cobra, pero esta misma cámara se está aplicando a otros modelos. En principio, esta es la generación 1 de este tipo de tecnologías que nos permite asociar estas trampas a una imagen, que nos permite identificar captura de manera automática, clasificación en función de tamaño. Este sistema está asociado a cuestiones vinculadas a inteligencia artificial, está en constante aprendizaje. De hecho, se está avanzando a una velocidad que me sorprende en cuanto a capacidad de identificar grupos de insectos. Es muy difícil llegar por el momento de manera totalmente automatizada a identificación de género y especie. Eso es muy difícil, por más que a veces se promueven algunas herramientas asociadas a ello, siempre hay alguna cabeza humana que ayuda en eso, pero que esté totalmente identificado es difícil. Observen ustedes en sus móviles, en sus celulares, pueden utilizar Google Lens y pueden ayudar a identificar. Cuando entramos en detalle y que conocemos por ahí la diferencia de una especie de otra, no es preciso. Acá está mejorando bastante, se está alimentando. A medida que esto se implemente, se va a retroalimentar. Realmente nos interesa que tenga un nivel de precisión de determinación de las especies que principalmente encontramos. Que no queremos que sea por el momento una herramienta que me identifique cualquier insecto, porque no es el objetivo, pero sí sabemos que hay un grupo de 30, 40, 50 especies que pueden ser agrupadas en especies con un nombre vulgar coloquial que nos va a ayudar mucho en esa identificación. Presten atención a esta imagen, que es de la foto de la generación 1, y al final les voy a mostrar cómo estamos con la generación 2, para que vean la diferencia.
Esto funciona a través de Wi-Fi o a través de un gateway que se puede conectar hasta 3 trampas por ese gateway, que también permite de alguna manera manejar de una manera más segura información sensible. Por supuesto que tiene su versión en portal y su versión para el celular. La inversión es única para lo que son los cacharros con la tecnología digital y el gateway, que puede soportar hasta 3 unidades separadas de hasta 20-25 metros. Dependiendo de eso también mucho de la estructura del lugar, si hay paredes y demás, eso se tiene que ver y ajustar. Y después hay un costo recurrente asociado a la suscripción y al almacenamiento de información, que es relativamente bajo, realmente es relativamente bajo. Lo que ofrece esta tecnología digital es una optimización de tiempo y una monitorización, como les decíamos, a distancia. Estamos haciendo unos trabajos muy interesantes en Nestlé, en España, en una planta en Santander, particularmente en la producción de alimentos para bebés, que tienen filosofía de plaga cero en ese lugar, y estamos teniendo resultados muy, muy interesantes. Este es un ejemplo de las gráficas, por color se clasifican los tamaños, esas franjas verdes indican reposición de placa adhesiva, que también es configurable. Si uno quiere que le avise cuando la placa está cubierta al 70%, al 50%, al 20%, le avisa a todo el sistema, absolutamente automatizado, te hace gráficos, te analiza, etcétera, etcétera. Algún detalle respecto al tiempo que requiere una revisión de todas las trampas versus al tiempo que requiere una revisión de las trampas con captura problema, teniendo la tecnología LED. Esto en el caso de que tengas trampas LED por sectores, porque tampoco, trampas LED con tecnología digital por sectores, porque tampoco es necesario minar una industria con insectocaptores con tecnología digital. Simplemente podés colocarlos en lugares sensibles que te van a brindar información en ese momento. Bueno, acá unos datos asociados al ahorro, ya termino. Y este es la foto que les quería mostrar de la segunda generación de cámaras. Fíjense la diferencia en cuanto a la definición de imágenes para poder hacer identificación. Acá ya incluso, no se puede porque es un PowerPoint, pero si le damos zoom podemos ver hasta las nervaduras de las alas, algo muy importante para identificación taxonómica en voladores. Y acá si lo extrapolamos a pequeños dípteros como drosófaga y afóridos, nos permite fácilmente poder diferenciar uno del otro. Este ejemplo, ahora sí terminé. Perdón si me excedí mucho. Muchas gracias.